En este tema vamos a comenzar a hablar del menú y su importancia dentro del mundo gastronómico. Pero antes de comenzar a ver los distintos tipos de menú, vamos a entender un poquito qué significa la palabra menú. La palabra menú, por supuesto, es aquella que al leerla nosotros pensamos en distintas opciones. Dentro del mundo tecnológico se utiliza muchísimo. De hecho, cada vez que nosotros vamos a trabajar con una aplicación se despliega un menú y nosotros tenemos opciones. Este mismo ejemplo es aplicado dentro del mundo gastronómico. Dentro del mundo gastronómico, el menú es aquella extensión del restaurante que viene representado en una hoja, en un cuaderno, etcétera, donde nosotros vamos a leer qué propuestas tiene el restaurante para nosotros poder elegir. Por supuesto, hoy en día también nosotros nos podemos encontrar con menús electrónicos, pero normalmente si nosotros vamos a un sitio, a nosotros nos van a entregar una carta y es como la presentación de las opciones que tenemos para elegir y vivir esa experiencia dentro de ese restaurante. Dentro de esos menús podemos identificar 6 elementos que todo menú exitoso debería tener. Son muchísimos más, pero vamos a basarnos en estos 6 fundamentales que deben tener y que inclusive muchísimos lugares que a pesar de que estos 6 son los principales tampoco los tienen. Podemos nosotros identificar dentro de estas características la claridad y la creatividad con la cual está elaborado este menú. Por supuesto, en la medida que nosotros seamos claros en la propuesta, el cliente se sentirá más cómodo al leerlo. Buena estructura para la lectura. A veces hay menús que nosotros encontramos que son chiquititas las letras y al ser chiquititas se nos dificulta leer. Son menús que no tienen imágenes. Es importante que al comenzar le hagamos vivir una experiencia no solo desde que entra, sino desde que recibe el menú. Si nosotros le brindamos un menú que tenga claridad, creatividad en su diseño, las letras sean de un tamaño agradable para leer, el cliente ya se va sintiendo cómodo con nuestra propuesta. Por supuesto, debemos tomar en cuenta en la elaboración del menú los productos de temporada. Esto nos ayuda muchísimo desde el punto de vista administrativo y creativo de la carta. Siempre debe estar visible el nombre del restaurante y sus redes sociales. En muchos lugares, una vez que tú llegas al restaurante, solamente nos encontramos, como sale por acá, en esta carta, que solo dice menú. No, debemos identificar el nombre del restaurante, es nuestra tarjeta de presentación en ese momento. Aunque ya sabemos en qué restaurante estamos, pero eso reafirma la personalidad de nuestro lugar. Aparte de eso, también tenemos que recordar al comenzar dónde ubicarnos en las redes sociales, ya que muchísimas veces, si vivimos una experiencia agradable, nosotros vamos a querer saber qué está sucediendo en este restaurante, qué nuevas propuestas, qué evento tienes y por dónde nos puede encontrar, por las redes sociales. O puede suceder al contrario, que por redes sociales nosotros nos enteramos de un sitio que queremos conocer. Entonces, fíjate lo importante hoy en día que eso esté identificado. Por supuesto, la presentación del vino y los postres no puede faltar en estas propuestas y un buen diseño de cartas y en buen estado. Recalco un poco aquí este punto porque muchísimas veces llegamos a restaurantes y las cartas ya se encuentran un poco dañadas, ya están maltratadas por el tiempo y eso influye en la personalidad del restaurante porque no solo es cómo te ves en las redes, cómo es la presencia cuando llega el comensal allí, sino la carta de presentación que te estoy dando y eso va en el menú. Tenemos que tener muy atentos a todos esos detalles. ¿Cuántos tipos de menús existen en un restaurante? Existen muchísimas clasificaciones, pero en este caso vamos a trabajar con estas 5 principales opciones o tipos de menú que podemos encontrar. Menú a la carta, menú del día o de la casa, menú cíclico, menú de degustación y menú concertado. Pero, ¿qué es un menú a la carta? Un menú a la carta es el tipo de menú que enumera los precios de cada artículo por separado. Es el que normalmente nosotros recibimos al llegar a un restaurante y estoy segura que es el que en este momento quizás te imaginas si te digo piensa en un menú. Si bien los precios de este menú tienden a ser más altos, los menús a la carta ofrecen muchísima más flexibilidad y brindan una mejor experiencia gastronómica a los clientes que el resto de los menús. Va a depender mucho de cómo tú muestras esta visión de tu restaurante, porque eso puede influir en los precios, pero en un tema más adelante podemos tratar sobre eso. Los comensales en un menú a la carta pueden elegir qué alimentos, qué bebidas van a consumir en ese momento. Por supuesto, en estos menús es importante la clasificación. Normalmente cuando tomas este menú te vas a encontrar con unas entradas, con unos platos fuertes,
postres, bebidas, licores, inclusive con especialidades de la casa. En el caso de las bebidas, normalmente o las ponen todas juntas o inclusive las clasifican también. Todo va a depender del tipo del diseño de menú que tú escojas, ¿ok? Este término a la carta es una locución francesa que se traduce literalmente como a elección del consumidor o usuario, ¿ok? Entonces, al contrario de la palabra menú, que impone una selección preestablecida. Entonces, fíjate, o tú le pones menú a la carta o simplemente menú. Esta palabra comenzó a usarse a principios del siglo XIX y no es inclusivo de la industria de alimentos y bebidas. Ya nosotros estuvimos viendo que dentro del mundo tecnológico se utiliza muchísimo esta palabra. Entonces, ¿cómo podemos nosotros concluir que es un menú a la carta? Es un menú donde yo llego y existe una clasificación de alimentos donde el restaurante me brinda su propuesta gastronómica. Y el comensal elige cuál va a tomar. ¿Qué es un menú del día? Los menús del día son los que cambian a diario, su mismo nombre te lo dice, según los productos que estén disponibles o lo que haya preparado el cocinero. De esta manera, nosotros podemos tener una selección de muchísimas opciones. Puede suceder que llegue la temporada de langosta y por supuesto este producto baja. Desde el punto de vista administrativo, esto le conviene a un restaurante poder adquirir este producto y poderle brindar al comensal una experiencia basada en estos productos de temporada. ¿Por qué? Porque su costo disminuye en el mercado y yo puedo brindarle al comensal platos quizás un poco más accesibles con productos de muy buena calidad. Puedes encontrarlos unidos a la carta, cuando tú tomas tu menú a la carta, o pudiera estar colocado en la pared o en una pizarra como lo vemos en la imagen que está aquí. Y es un menú que normalmente está diseñado para ese día. Hoy en día hay que tomar en cuenta que nosotros también podemos diseñar menús del día adaptados a posibles alergias alimentarias que pudieran tener los comensales. Hoy en día hay muchísimo y nosotros como opción gastronómica tenemos que tomar en cuenta inclusive todas estas opciones para que nuestros clientes puedan vivir una buena experiencia. Nos encontramos también con los menús cíclicos. Un menú cíclico es un menú del día o parte de un menú que tiene opciones repetidas durante un periodo específico de tiempo. Una semana, un mes, 3 meses, etc. Por ejemplo, podría haber un menú del día diferente durante 2 semanas y luego el ciclo del menú comenzaría nuevamente desde el principio. Esto evitaría, ¿verdad?, la manera de crear nuevas recetas, crear nuevos menús, sino que ya tú pudieras tener opciones que pudieran manejarse dentro de tu menú habitual, un menú del día que pudiera repetirse en un tiempo determinado, o basado en los productos de temporada o basado en propuestas distintas que le puedas brindar a tus comensales. Nos encontramos con los menús de degustación. Este menú está compuesto por gran cantidad de platos elegidos por el restaurante y generalmente considerados especialidades de la casa. Estos menús gastronómicos surgieron con el fin de ofrecer platos de nueva creación para poderlos incluir más adelante en el menú a la carta. ¿Qué pasa? Que si al cliente le gusta, pudiera evaluarse la posibilidad de anexarlos al menú. Estas propuestas se utilizan para dar a los comensales nuevas experiencias, darles la oportunidad de que puedan probar una gran variedad de platos elegidos por el chef. Y algunos de ellos suelen llevar algunas técnicas nuevas de gastronomía. Aquí pueden los chefs aprovechar todo este conocimiento de las nuevas técnicas, las nuevas alternativas que existen en el mercado para llevar al comensal a vivir una nueva experiencia. Se pueden crear menús de degustación temáticos, pueden existir menús donde el restaurante un día específico no brinde la carta habitual, sino que tenga menú de degustación para que los comensales vayan y vivan una experiencia distinta. Esto sirve muchísimo desde el punto de vista de marketing del restaurante, porque dentro de tu espacio tú puedes hacer que el cliente viva distintas experiencias. Una que tienes como cotidiana, la que siempre está en la propuesta, puedes tener menús de temporada, inclusive puedes hacer fechas especiales con este tipo de menú de degustación. Nos encontramos con los menús concertados. Este es un menú donde el cliente ha contratado con antelación y concertado con el chef o un restaurante tanto el precio como la composición del menú. En este caso se aplica muchísimo a lo que es los catering y los eventos. Una persona tiene que hacer un evento, contrata a un chef
o al chef de un restaurante. ¿Para qué? Para que le elabore la comida representativa de ese evento. Por supuesto, el chef hace unas propuestas, escucha al cliente qué es lo que desea y se genera un menú basado en los gustos del cliente, pero donde todas las personas que van a ser invitados tengan una experiencia gratificante. Entonces esto lo llamamos como un menú concertado. Nos vamos a encontrar también con los menús por tiempo. En estos menús por tiempo, de hecho, cada vez que nosotros vamos a un restaurante tenemos una experiencia de comer por tiempo, una entrada, un plato fuerte y un postre. Pero en estos menús con tiempos normalmente se aplica a lo que tiene que ver con los menús de degustación. Yo puedo hacer menús hasta de 13 tiempos, en donde yo llevo al comensal a vivir una experiencia gastronómica a través de todas estas degustaciones que hace. Son menús que están muy bien diseñados, son menús donde yo tomo en cuenta las porciones, son menús que tienen una intención. O sea, esto es un trabajo de creación no solamente desde los alimentos que yo voy a escoger, sino de todo el entorno de la experiencia. Y por supuesto, las medidas de alimento que van a estar en cada plato para que el comensal pueda degustar absolutamente todo lo que está propuesto dentro de ese menú. Normalmente estas propuestas se hacen como eventos apartes, adicionales, pueden ser dentro de un restaurante o inclusive un chef los puede crear de forma particular para un cliente. Y por supuesto existen muchísimos otros tipos de menús en los restaurantes. Nosotros nos podemos encontrar con menú para niños, nos podemos encontrar con menú de cócteles, menú de postres y menú de licores. Todo esto y jugos, etcétera. Todo esto va a depender del tipo de diseño que nosotros queremos hacer de nuestro menú. Por supuesto, una vez que ya tú conoces todos estos menús básicos, tú puedes tomar de ellos todo lo que es la idea del menú que tú deseas generar, pero recuerda siempre que tiene que ir acorde a la experiencia que quieres brindar, inclusive del entorno que tienes, para brindarle al comensal toda una experiencia completa, no solamente desde el punto de vista que va dentro del menú, sino cómo el comensal lo va a recibir.